En una casa calladita, pasos suaves escondían los gritos que nadie escuchó. Un café derramado despertó una valentía que ya se daba por perdida. Un encuentro que nadie esperaba mostró el valor de quien se sentía invisible. Cuando la neta salió a la luz, ya no hubo marcha atrás para quien decidió vivir de verdad. Antes de conocer esta rola de liberación, échale un ojo al canal y suscríbete para más historias que inspiran y te mueven. El silencio era la primera capa del día, más denso que la propia oscuridad que aún abrazaba la casa. Incluso antes de que el azul pálido del amanecer se atreviera a asomarse por las rendijas de la cortina, ella ya se movía, un fantasma de sí misma, los pies descalzos sobre el piso frío, cada paso una plegaria para no provocar el menor crujido. El aire, antes quieto, comenzaba a llenarse del aroma corpulento del café recién hecho, una invitación silenciosa al despertar que ella tanto temía. Los huevos, dorados en la mantequilla, esperaban el punto exacto. El pan en la tostadora prometía la crocancia perfecta. Todo era calculado, cada gesto ejecutado milimétricamente, una coreografía de sumisión para evitar el estallido de quien dormía en el piso de arriba. Ella respiraba profundo, el olor a pan y café mezclado con su propio miedo, una fragancia amarga que la acompañaba desde hacía años. Pero incluso la perfección tenía su precio, y el suyo era la misma frase, dicha con la frialdad de una sentencia clavada en su alma como un hierro ardiente. No vales nada. La voz, ronca de sueño y desprecio, resonaba por las habitaciones, sin importar cuán bajo ella hablara, cuán impecable fuera el café, cuán ordenada estuviera la casa. Era una verdad absoluta, repetida tantas veces que se volvió la única que ella conocía. Y durante años ella lo creyó con cada fibra de su ser. Cada vez que sus ojos encontraban su propio reflejo en el espejo empañado del baño, veía una figura apagada, casi transparente. El cabello antes lleno de vida, ahora recogido de cualquier manera, sin un ápice de vanidad, solo para no estorbar. La ropa, escogida con cuidado, no para realzar, sino para desaparecer, para no llamar la atención, para no existir. Nada que brillara, nada que pudiera ser notado, nada que mereciera una segunda mirada. Era la personificación de la insignificancia, un eco de lo que le decían todos los días. Ella era la sombra de la sombra, y así se veía. Hasta que un día, la rutina fue rota por una casualidad tan banal que parecía un capricho del destino. En el pasillo helado del supermercado, extendió la mano hacia un simple yogur de fresa, el único lujo que se permitía, y al hacerlo, sus dedos rozaron otra mano. Levantó los ojos, lista para pedir disculpas, para encogerse, para desaparecer, pero encontró un par de ojos que no la juzgaron. No había promesas ni segundas intenciones en aquella mirada, solo una curiosidad sincera, una genuina preocupación que la golpeó como un rayo. ¿Estás bien? La pregunta resonó más profundo que cualquier insulto jamás dicho en voz alta. Era como si, por primera vez en años, alguien la viera de verdad, no como una extensión de otra persona, sino como un ser humano con sentimientos. La voz, suave y firme, parecía desatar nudos invisibles en su pecho. Ella balbuceó algo ininteligible, los ojos humedecidos, y el hombre solo sonrió, una sonrisa contenida, pero amable. Aceptó la invitación para un café, sin entender bien lo que estaba haciendo, como si una fuerza externa la impulsara. Se sentó en una mesa de la esquina de una cafetería sencilla, las manos temblando, mientras sostenía una taza caliente que, de tan común, parecía un lujo inalcanzable. El vapor subía, calentando su rostro pálido. El hombre frente a ella, traje discreto, sin ostentación, pero con una elegancia silenciosa, no quería nada de ella más que escucharla hablar. Y ella habló. Contó del miedo que la acechaba en cada rincón de la casa, de la rutina de pasos ligeros para no despertar al monstruo, de los platos perfectos que nunca eran lo suficientemente buenos, de la cama arreglada como una prueba desesperada de su existencia. Habló de la frase que la perseguía,
de la sombra en que se había convertido. Él escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Solo asentía de vez en cuando, sus ojos transmitiendo una calma que ella nunca había experimentado. Cuando terminó, exhausta y avergonzada por haberse expuesto tanto ante un extraño, él simplemente empujó una tarjeta sencilla sobre la mesa. «Tengo una pequeña empresa. Necesitamos a alguien para organizar unos documentos, medio tiempo. Cosa simple, sin presión. Pareces organizada». Algo en ella quiso creer. Una chispa, un vestigio de esperanza que pensaba había muerto hacía mucho tiempo, se encendió. Tomó la tarjeta, los dedos rozando el papel. Era una invitación al mundo exterior. Un vislumbre de una vida donde podría ser más que una sombra. Cuando escondió la tarjeta entre las páginas de un libro de recetas antiguo, una de las pocas pertenencias que consideraba suya, entendió que guardaba allí no solo un pedazo de papel, sino una escapatoria. En su primer día en la pequeña oficina en el centro de la ciudad, se sintió como un pez fuera del agua. Las hojas de cálculo parecían un enigma indescifrable, los números bailaban ante sus ojos. El miedo a equivocarse era mayor que cualquier vergüenza, mayor que la ansiedad de estar en un lugar nuevo. Pero aún así, cada número, alineado, cada fórmula que funcionaba, era una victoria silenciosa. Ella aprendía, absorbía, y cada día sentía un poco más de tierra firme bajo sus pies. Mientras tanto, en casa, el tono cambiaba. Primero, risas sarcásticas, seguidas de comentarios ácidos sobre su nuevo pasatiempo. Después, silencios largos, pesados, que eran peores que los gritos. Las puertas se cerraban con fuerza, y la rutina de humillaciones diarias dio lugar a algo más peligroso: la vigilancia. Él la observaba, los ojos entrecerrados, tratando de descifrar qué había cambiado en ella. La libertad que sentía en 1900, el trabajo se pagaba con una opresión creciente dentro de las cuatro paredes de casa. Sin embargo, del otro lado, el hombre del café observaba. Decía poco, pero cada frase era una llave que desbloqueaba cerraduras invisibles en su mente. Tienes valor. Haces la diferencia. Puedes más. Las palabras de él eran un bálsamo, un antídoto para el veneno que la consumía desde hacía años. La impulsaban, la hacían creer que tal vez, solo tal vez, la voz que la disminuía estaba equivocada. Cuando llegó la propuesta de un proyecto más grande, documentos apilados, plazos ajustados, informes que parecían imposibles de concluir, ella quiso retroceder. El miedo la paralizó. «No sé», dijo la voz casi un susurro. «Sí sabes», escuchó de vuelta, la voz de él firme, sin espacio para dudas. Y ella lo hizo. Se sumergió en los números, en los análisis, en las investigaciones. Trabajó hasta tarde, con la adrenalina corriendo por sus venas, el miedo transformándose en enfoque. Y entregó. El alivio fue inmenso, la sensación de deber cumplido, embriagadora. Y recibió el pago en sus manos. Billetes que eran más que dinero. Eran independencia envuelta en papel de banco, un pasaporte para una vida que apenas se atrevía a soñar. Entonces llegó la noche en que las palabras duras fueron cambiadas por susurros al teléfono, procedentes de la habitación de al lado. No eran para ella. Las paredes delgadas, cómplices silenciosas de tantos años de dolor, dejaron escapar secretos guardados por mucho tiempo. Otro nombre, otra dirección, planes que no la incluían, una vida paralela que él construía lejos de ella. Y la humillación diaria, de repente, se convirtió en farsa. Todo lo que ella vivió, cada palabra hiriente, cada sacrificio, cada lágrima, era parte de un juego cruel. Pero ella no cayó, no huyó, no se derrumbó en lágrimas como habría hecho antes. En cambio, espió, entendió y planeó. El shock inicial dio lugar a una claridad helada. El dolor se transformó en una rabia silenciosa, pero poderosa. Cuando confrontó al hombre que compartía el techo, la voz firme, las manos firmes, los ojos que ya no se desviaban, no pidió explicaciones, no imploró por la verdad, solo
advirtió con una calma que lo sorprendió. Ahora quien decide soy yo. La frase resonó en el silencio de la casa, una declaración de guerra, pero también de libertad. Con el dinero que guardó del proyecto, el primer fruto de su trabajo, encontró una pequeña habitación, pero solo suya. Un lugar donde el silencio sería de ella, y no una amenaza. Se llevó consigo una estufa eléctrica, una maleta de ropa gastada y la tarjeta amarillenta del primer café, su talismán. En los primeros meses, el mundo parecía demasiado frío, demasiado grande, y la soledad, una compañía constante, pero cada noche, antes de dormir, leía los informes que ella misma había aprendido a escribir, los números que ella misma había alineado. Cada línea era una prueba irrefutable de que podía existir sin pedir disculpas, sin el permiso de nadie. Un día, el hombre del café llamó a la nueva puerta. Trajo flores baratas envueltas en periódico y una pregunta simple sin exigencias. ¿Puedo entrar? Ella abrió espacio. No prometió nada. Él no exigió nada. Fueron solo dos, sentados en el suelo, comiendo pan viejo y riendo de lo que aún dolía, pero que ahora parecía tan distante. Era el inicio de algo nuevo, algo real. Los días que siguieron a aquella noche en el suelo de su pequeña habitación fueron un mosaico de primeras veces. Por primera vez, no despertaba con el corazón apretado, anticipando la voz cortante. El olor del café fuerte, ahora hecho por ella misma, era una invitación a la paz, no al terror. El hombre del café, cuyo nombre finalmente aprendió, Miguel, se convirtió en una presencia constante, pero discreta. Él no invadía su espacio, no la ahogaba con preguntas. Simplemente estaba allí, un puerto seguro silencioso en medio de la tormenta que aún se disipaba dentro de ella. Las flores baratas, envueltas en periódico, se marchitaron y fueron reemplazadas por otras, traídas sin motivo, solo para colorear el pequeño alféizar de la ventana. Las conversaciones, antes puntuadas por silencios incómodos, fluían con una naturalidad que ella nunca imaginó posible. Miguel hablaba de su día, de los desafíos de la empresa, de los libros que leía, y ella, por primera vez, se sentía cómoda compartiendo sus propios pequeños triunfos en el trabajo. En la oficina, cada hoja de cálculo completada era una capa menos de la armadura que la protegía del mundo. Ya no era la aprendiz tímida que temblaba ante un nuevo programa. Ahora, proponía soluciones, identificaba errores, y su voz, antes un susurro, ganaba firmeza al presentar sus ideas. El equipo, pequeño y acogedor, la recibió con los brazos abiertos, y ella descubrió el placer de pertenecer, de ser parte de algo más grande que ella misma. El reconocimiento en la mirada de Miguel, un brillo de orgullo discreto, valía más que cualquier elogio. Él la veía y la veía crecer, pero el pasado, como una sombra persistente, aún intentaba alcanzarla. Llamadas de números desconocidos, mensajes vacíos en su antiguo celular, que ella aún mantenía, por una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Ella no contestaba, no respondía, solo observaba, sintiendo el escalofrío en la columna, la certeza de que él no la dejaría ir tan fácilmente. La vigilancia, antes en casa, ahora se extendía más allá de las paredes, una amenaza invisible que la mantenía alerta. Una tarde, al salir del trabajo, lo vio, no de cerca, sino del otro lado de la calle, apoyado en un coche oscuro, los ojos fijos en la puerta de la oficina. Él no hizo ademán de acercarse, solo la observó, como un depredador al acecho. El corazón de ella se aceleró, pero, sorprendentemente, no fue el pánico lo que la dominó. Fue una ola de determinación. Ya no era la mujer que se encogía. Levantó la cabeza, apretó la correa del bolso y siguió adelante, sin desviar la mirada, sin mostrar miedo. Era un desafío silencioso, una declaración de que ya no sería su víctima. Miguel, notando su palidez repentina, preguntó si estaba todo bien. Ella solo sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Todo excelente», respondió, y por primera vez la mentira no pesó en su conciencia. Estaba bien, estaba luchando,
y eso era lo que importaba. En su pequeño apartamento comenzó a permitirse pequeños lujos: un libro nuevo, un jarrón de flores, una taza de té especial. Cada objeto era un símbolo de su autonomía, una celebración de su nueva vida. Empezó a cocinar para sí misma, ya no para agradar, sino para nutrirse. Y en cada comida sencilla encontraba un placer que la rutina de platos perfectos jamás le había dado. Miguel seguía siendo su pilar. La animaba a explorar nuevas habilidades, a leer, a aprender. Cierta noche, mientras cenaban pan y queso, en el suelo de la sala, la desafió a escribir un proyecto completo desde cero para la empresa. No solo organizar, sino crear. Ella dudó, la vieja inseguridad llamando a la puerta. «No sé si puedo», murmuró. Él solo la miró a los ojos, con la misma calma de siempre. «No subestimes lo que eres capaz de hacer, Alma. Tienes una mente brillante. Solo necesitas creer en ella». Aquellas palabras fueron un punto de inflexión. Pasó noches en vela, investigando, escribiendo, diseñando gráficos. El proyecto era ambicioso, complejo y exigía una dedicación que no sabía que poseía. Pero, con cada línea escrita, con cada idea que tomaba forma, sentía una fuerza creciente dentro de sí. La humillación del pasado, la voz que la disminuía, todo eso parecía alejarse, dando lugar a una nueva melodía, la de su propia voz. Cuando presentó el proyecto a Miguel, él la escuchó con atención, sus ojos recorriendo cada página. Al final cerró la carpeta y la miró con una sonrisa amplia, la más sincera que ella jamás había visto. «Alma, esto es extraordinario. Has superado todas las expectativas». El elogio viniendo de él era más que validación, era la confirmación de que había encontrado su lugar en el mundo. Aquella noche, mientras regresaba a casa, la ciudad parecía más brillante, el aire más ligero. Ya no era la mujer apagada que se escondía en las sombras, era Alma, una mujer que construía su propio camino, que enfrentaba sus miedos y que, finalmente, comenzaba a verse a sí misma. El mayor giro aún estaba por venir, pero la semilla de su transformación ya había sido plantada y florecía en cada paso, en cada sonrisa, en cada respiración de libertad. La victoria del proyecto trajo una nueva ola de confianza para Alma. Ya no era solo la organizadora de documentos, ahora era una pieza fundamental en el engranaje de la empresa de Miguel. Sus ideas eran escuchadas, sus opiniones valoradas. La pequeña oficina, antes un refugio, se convirtió en un campo de batalla donde vencía sus propias limitaciones. Cada día, Miguel, con su paciencia y fe inquebrantable en ella, era el director silencioso de esta orquesta de descubrimientos. La relación entre ellos se profundizaba, pero de una forma que trascendía el romance tradicional. Era una conexión de almas, un reconocimiento mutuo de resiliencia y respeto. Compartían más que trabajo, compartían silencios cómodos, risas genuinas y una comprensión tácita de que ambos habían encontrado algo raro el uno en el otro. Él la veía como la mujer fuerte e inteligente en la que se estaba convirtiendo, y ella lo veía como el hombre que la ayudó a desatar los nudos de su propia alma. Aún así, la sombra del pasado no se disipaba por completo. Las llamadas cesaron, los mensajes se detuvieron, pero la sensación de ser observada persistía. Sentía un escalofrío en la espalda en momentos aleatorios, una intuición de que él estaba cerca, al acecho. Era como si la calma fuera solo la superficie de un océano turbulento, y ella sabía que la tormenta podría volver en cualquier momento. Un día, mientras organizaba una pila de documentos antiguos en la oficina, Alma encontró una carpeta, olvidada en un cajón al fondo del escritorio de Miguel. No era una carpeta cualquiera, era una carpeta con el logotipo de un antiguo bufete de abogados. La curiosidad la dominó. Miguel estaba en una reunión importante, y ella sabía que no debería hurgar en sus cosas personales, pero algo la impulsó. Abrió la carpeta, y lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. No eran solo cifras y contratos aleatorios,
Eran documentos que se remontaban a un pasado lejano, a un nombre que ella conocía bien, el nombre del hombre que la había humillado durante tantos años. Había extractos bancarios, comprobantes de inversiones, poderes notariales e incluso un contrato de compraventa de un inmueble en una ciudad vecina. Todo a nombre de él, pero con una peculiaridad que la hizo helarse: su firma falsificada en varios documentos. Cuentas conjuntas vaciadas, inversiones ocultas, mentiras firmadas en papel membretado. Al principio, la ira la cegó. La humillación, que pensaba haber superado, volvió con fuerza abrumadora. Él no solo la disminuía, la robaba. Robaba su tiempo, su dignidad y ahora se daba cuenta, su futuro. Pero sorprendentemente, no hubo lágrimas. El dolor dio paso a una claridad cristalina, una determinación fría. La farsa que había descubierto la noche de los susurros al teléfono era mucho mayor de lo que imaginaba. Él no era solo un marido infiel, era un criminal. Cerró la carpeta con las manos temblorosas, pero no de miedo, sino de una furia contenida. Respiró profundo, tratando de controlar la avalancha de emociones. Lo primero que hizo fue llamar a Miguel. No para desahogarse, no, para pedir consejos. Solo para informarle que necesitaba un tiempo, que algo importante había surgido. Él, con su sensibilidad habitual, no cuestionó. Solo dijo: «Estoy aquí para lo que necesites, Alma». Aquel día no regresó a su pequeña habitación. Fue directamente a un bufete de abogados que había investigado en línea. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que necesitaba ayuda profesional. Contó su historia, con la voz entrecortada, pero firme. Mostró los documentos, las pruebas irrefutables de una vida de engaño y robo. La abogada, una mujer experimentada y de mirada aguda, escuchó todo con atención, tomando notas en un bloc. «Alma», dijo la abogada, «tienes un caso muy fuerte. Esto es fraude, y podemos revertir esta situación. Pero será un proceso largo y doloroso. ¿Estás lista para ello?». Alma miró los documentos en sus manos, las firmas falsificadas, las pruebas de una vida robada. Y por primera vez sintió una fuerza que nunca imaginó poseer. «Estoy lista», respondió, la voz más firme que nunca. «Ya no voy a esconderme». Los días que siguieron fueron una maratón de reuniones con abogados, recopilación de pruebas, testimonios. Se vio reviviendo cada humillación, cada mentira, pero ahora con un propósito. Cada paso que daba era un acto de liberación, una forma de recuperar lo que le había sido arrebatado. Miguel, consciente de la batalla que libraba, ofreció todo el apoyo que pudo sin invadir su privacidad, simplemente estando presente. La llevaba a la oficina, la esperaba en las reuniones y ofrecía un hombro amigo cuando el agotamiento la golpeaba. En medio de toda la turbulencia, Alma comenzó a notar algo. El dolor del pasado, aunque aún presente, ya no la definía. Era la mujer que enfrentaba sus demonios de frente, que luchaba por la justicia, que se negaba a ser una víctima. Ya no era la figura apagada que veía en el espejo. Era una mujer con voz, con valor, con una fuerza que la sorprendía cada día. Con el dinero que había guardado del proyecto y con la ayuda de Miguel, abrió una nueva cuenta bancaria, a su nombre, solo suya. Un recibo de alquiler adelantado por un año entero, fue la cereza del pastel, la prueba material de su independencia. Ya no dependía de nadie, ni para el techo, ni para el pan. Cuando se sentó sola en la primera oficina que era suya, un pequeño espacio que alquiló, para sí misma, un sueño que ahora era realidad, respiró profundo. El olor a pintura fresca y madera nueva era un bálsamo para el alma. Recordó cada paso ligero, cada taza de café escupida en el fregadero, cada madrugada en que se preguntó si vivir valía la pena. Ahora valía. Valía cada lucha, cada lágrima, cada descubrimiento. Un día Miguel le preguntó si se arrepentía de todo lo que había perdido. Ella sonrió. Ajustó la credencial nueva sujeta en su pecho, con su nombre y el título de gerente de proyectos destacado, y respondió con una convicción que la sorprendió. «No perdí nada. Me encontré a mí misma».
Y así, Alma, la mujer que un día creyó no valer nada, renacía de las cenizas, más fuerte, más libre y más dueña de sí misma que nunca. El camino aún era largo, pero estaba lista para cada nuevo capítulo. La vida de Alma, antes un enredo de miedos y sumisión, se desplegaba ahora en nuevas capas de autodescubrimiento y empoderamiento. La pequeña oficina que había alquilado, para sí aunque modesta, era su santuario. Las paredes blancas, antes vacías, comenzaban a llenarse con cuadros que ella misma había elegido, colores que reflejaban la nueva alegría que florecía en su pecho. Era un espacio de creación, de planificación, de sueños que se materializaban. En el trabajo con Miguel se adentraba cada vez más. El proyecto que la había elevado a gerente de proyectos era solo el comienzo. Surgían nuevas responsabilidades, y ella las abrazaba con un entusiasmo que sorprendía incluso a ella misma. Su mente, antes nublada por la inseguridad, ahora hervía con ideas innovadoras. No solo ejecutaba, creaba, lideraba, inspiraba. Miguel, observando su florecimiento, le confiaba cada vez más, y la asociación profesional entre ellos se solidificaba, basada en el respeto mutuo y la admiración. La batalla legal contra el exmarido, aunque agotadora, era un motor para su resiliencia. Cada testimonio, cada reunión con la abogada, era un paso hacia la justicia. Enfrentaba las mentiras de él con la verdad, las manipulaciones con hechos irrefutables. El proceso era lento, pero ella estaba determinada a llegar hasta el final. Con cada victoria, por pequeña que fuera, sentía un peso menos en sus hombros. La abogada, doctora Gabriela, se convirtió en más que una profesional. Era una aliada, una mentora que la guiaba por un laberinto legal que jamás imaginó tener que recorrer. En medio de esta turbulencia, la presencia de Miguel era un bálsamo. Él no la presionaba, no la forzaba a hablar sobre el proceso si ella no quería. Solo ofrecía su compañía, su apoyo incondicional. Cenas sencillas en su pequeño apartamento. Conversaciones sobre el futuro, sobre los sueños que ella comenzaba a atreverse a tener. Él la hacía reír, la hacía olvidar por algunos momentos la dureza de la realidad. La amistad entre ellos, pura y genuina, era un puerto seguro en su vida. Un día, al salir del tribunal después de una audiencia particularmente tensa, Alma vio al exmarido. Estaba parado en la acera opuesta, la mirada fija en ella, una mezcla de ira y sorpresa en sus ojos. Él no esperaba que ella llegara tan lejos, que tuviera el valor de enfrentarlo. Alma sintió un escalofrío, pero no desvió la mirada. Mantuvo la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, y una sonrisa sutil jugó en sus labios. Era una sonrisa de victoria, de quien sabía que el juego había cambiado. Él, percibiendo el cambio en ella, desvió la mirada primero y se dio la vuelta, desapareciendo entre la multitud. Esta pequeña victoria, la de no encogerse, la de no tener miedo, fue más significativa que cualquier documento firmado. Se estaba liberando no solo de las ataduras legales, sino de las emocionales. La voz de él, que un día la llamó nada, ahora parecía un eco distante, sin poder. Alma comenzó a invertir en sí misma de otras formas. Compró algunas ropas nuevas, no para esconderse, sino para sentirse bien. Comenzó a cuidar su cabello, a maquillarse ligeramente. Pequeños cambios que reflejaban una transformación interna mucho mayor. No buscaba la aprobación de nadie, buscaba la suya propia. Una tarde Miguel la llamó para una reunión a solas en su oficina. Parecía un poco más serio de lo normal. Alma sintió un escalofrío en el estómago, imaginando qué podría ser. Él la invitó a sentarse y con una sonrisa enigmática colocó una carpeta sobre la mesa. Alma, comenzó, he observado tu trabajo, tu dedicación, tu capacidad de superación. No eres solo una gerente de proyectos, eres una visionaria, y creo que estás lista para un desafío aún mayor. Abrió la carpeta. Dentro había documentos para la apertura de una nueva sucursal de la empresa, en otra ciudad, un proyecto ambicioso que requeriría a alguien con liderazgo, con visión, con la capacidad de construir algo desde cero. Quiero que seas la directora de esta nueva sucursal,
dijo Miguel, los ojos fijos en los de ella. Es un salto, lo sé, pero confío en ti, Alma. Confío más que en cualquier otra persona. Alma se quedó sin palabras. La propuesta era gigantesca, aterradora, pero al mismo tiempo, increíblemente tentadora. Era la oportunidad de probarse a sí misma, de mostrar al mundo y principalmente a sí misma de lo que era capaz. El miedo, por un instante, amenazó con volver. No sé, Miguel, comenzó, la voz temblorosa. Él la interrumpió, con la misma frase que la había impulsado tantas veces. Tú sabes, Alma, y puedes hacerlo. Ella miró la carpeta, el logotipo de la empresa, el nombre de la ciudad. La decisión era suya, y solo suya. La mujer que un día se escondió en las sombras, que creyó no valer nada, ahora tenía la oportunidad de brillar más que nunca. La vida, se daba cuenta, era un constante recomenzar, y ella estaba lista para abrazar lo siguiente. La propuesta de Miguel resonó en la mente de Alma durante días. Era una invitación a un salto al vacío, a un territorio desconocido, pero también a una libertad y un crecimiento sin precedentes. La idea de ser directora de una nueva sucursal, de construir algo desde cero, era a la vez aterradora y embriagadora. Pasó noches en vela, sopesando los pros y los contras, reviviendo cada paso de su viaje hasta allí. La mujer que era antes jamás habría siquiera considerado tal desafío. Pero la nueva Alma, la que se estaba descubriendo, sentía una fuerza creciente, una sed de ir más allá. La decisión final llegó en un momento de claridad, mientras observaba el amanecer desde su pequeña ventana. El cielo, antes oscuro, se teñía de tonos vibrantes de naranja y rosa, prometiendo un nuevo día. Sintió que era una señal. Si la vida le ofrecía un lienzo en blanco, ella lo pintaría con los colores más audaces. Al día siguiente, fue a la oficina de Miguel. Él la esperaba con una mirada de expectativa. «Acepto, Miguel», dijo, la voz firme, sin vacilación. «Acepto el desafío». Una sonrisa amplia se dibujó en el rostro de él, una sonrisa de genuina satisfacción. Sabía que había hecho la elección correcta. Los meses siguientes fueron una verdadera maratón. Alma se sumergió de cabeza en el proyecto de la nueva sucursal. Investigó el mercado, contrató un equipo, supervisó la reforma del nuevo espacio. Cada ladrillo, cada mueble, cada detalle era elegido con cariño y precisión. Aplicaba toda su organización y meticulosidad, cualidades que antes usaba para protegerse, ahora para construir. Miguel siempre estaba cerca, ofreciendo consejos, pero dándole total autonomía. La observaba florecer, no solo como profesional, sino como líder. La batalla legal contra el exmarido continuaba en paralelo. Las audiencias se volvieron más frecuentes. La tensión aumentaba. Él, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control, intentaba de todas las formas desestabilizarla. Llamadas de números privados, mensajes anónimos con amenazas veladas, incluso la aparición de un detective privado en su antiguo barrio, preguntando por ella. Pero Alma ya no se inmutaba. La doctora Gabriela la preparaba para cada enfrentamiento, y Miguel era su escudo emocional. Un día, al salir del trabajo, Alma encontró un sobre sin remitente en su buzón. Dentro había una foto antigua de ella y el exmarido, de un tiempo en que ella aún creía en la felicidad de ambos. En el reverso, una frase escrita a mano: «Nunca serás feliz sin mí». Su corazón se encogió, una punzada de dolor por un pasado que intentaba dejar atrás, pero la ira pronto reemplazó la tristeza. Él estaba desesperado, y eso era una señal de que ella estaba en el camino correcto. Quemó la foto, observando las llamas consumir la imagen de una vida que ya no quería. La inauguración de la nueva sucursal fue un hito. El espacio, moderno y acogedor, reflejaba la personalidad de Alma. Amigos, colegas de trabajo y algunos clientes importantes asistieron. Miguel dio un discurso emocionado, elogiando su dedicación y su visión. «Alma no es solo una directora», dijo con la voz entrecortada. «Es la prueba de que la resiliencia y la fe en uno mismo pueden mover montañas».
Alma sintió los ojos humedecidos, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Aquella noche, después de la fiesta, Miguel la llevó a cenar a un restaurante elegante. Era un lugar que jamás imaginó frecuentar, un mundo de lujo y sofisticación que parecía distante de su antigua realidad. Conversaron durante horas sobre el futuro de la empresa, sobre sus sueños, sobre la vida. Con cada palabra, con cada risa, la conexión entre ellos se profundizaba. «Alma», dijo Miguel en un momento de silencio, «tengo algo que decirte». El corazón de ella se aceleró. Sintió que algo importante estaba a punto de ser revelado. Él la miró a los ojos. La intensidad de su mirada la hizo contener la respiración. «Desde el día en que te encontré en el supermercado, supe que había algo especial en ti. No era solo la fragilidad, sino la fuerza que veía detrás de ella. Te vi, Alma, te vi de verdad». Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. El tacto era suave, pero cargado de una emoción profunda. Me importas mucho, Alma, más de lo que puedas imaginar». Alma sintió un calor extenderse por su pecho. Siempre supo que la relación entre ellos era especial, pero oír aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, la hizo ver a Miguel bajo una nueva luz. Él no era solo su mentor, su amigo. Era el hombre que la había rescatado de las sombras, que la había ayudado a encontrarse. Y en ese momento se dio cuenta de que el sentimiento era recíproco. Aún había muchas incertidumbres en su vida, la batalla legal no había terminado, y el pasado aún intentaba entrometerse, pero, sentada allí, con la mano de Miguel en la suya, en un restaurante elegante, celebrando su propia victoria, Alma supo que estaba en el camino correcto. Ya no era la mujer que se definía por lo que perdió, sino por lo que encontró. A sí misma, su fuerza y un amor que apenas comenzaba a florecer. La confesión de Miguel en el restaurante abrió una nueva dimensión en la vida de Alma. La amistad, sólida, y el apoyo incondicional que él siempre ofreció, ahora se teñían de una emoción más profunda, un cariño que ella sentía ser recíproco. En los días que siguieron, la forma en que se miraban, las pausas en las conversaciones, los toques accidentales, todo adquiría un nuevo significado. Era un terreno delicado pero prometedor, y Alma, por primera vez en mucho tiempo, se permitía soñar con un futuro que incluía más que solo éxito profesional. La nueva sucursal prosperaba bajo su liderazgo. Alma se dedicaba con una pasión que contagiaba al equipo. Implementaba nuevas estrategias, creaba un ambiente de trabajo acogedor y productivo. El éxito de la sucursal era la prueba viva de su capacidad, una respuesta silenciosa a todas las voces que un día la disminuyeron. Las reuniones con Miguel, antes estrictamente profesionales, ahora incluían almuerzos más largos, conversaciones sobre la vida, sobre los libros que leían, sobre los pequeños placeres del día a día. Con cada encuentro, la conexión entre ellos se profundizaba, tejiendo una trama de complicidad y afecto. Sin embargo, la batalla legal contra el exmarido alcanzaba su apogeo. Las amenazas veladas se volvieron más explícitas. Él, sintiendo que estaba perdiendo el control de todo, intensificó su campaña de acoso. Llamadas anónimas a la oficina de Alma, correos electrónicos con información distorsionada sobre su pasado, e incluso la aparición de su exmarido en eventos públicos donde ella estaría presente, solo para observarla desde lejos, con una sonrisa cínica. La doctora Gabriela la alertaba sobre el comportamiento obsesivo de él, y Miguel reforzaba la seguridad alrededor de ella, contratando un chofer particular para llevarla y recogerla del trabajo. Alma sentía la presión, pero no se doblegaba. Con mínimos cada intento de él de desestabilizarla, ella se fortalecía. Las palabras de Miguel, «tienes valor, puedes más», resonaban en su mente, dándole el coraje para enfrentar cada nuevo desafío. Sabía que la verdad estaba de su lado, y que la justicia, aunque lenta, prevalecería. Un día, al llegar a su pequeño apartamento, Alma encontró la puerta entreabierta. El corazón se le aceleró. Entró con cautela, el miedo antiguo intentando
instalarse. El apartamento estaba revuelto. Cajones abiertos, papeles esparcidos, objetos fuera de lugar. No había nada de valor robado, solo la sensación de invasión, de que su privacidad había sido violada. Él había entrado. Quería dejarla con miedo. Alma sintió la rabia burbujear. No lloró, no se desesperó, solo llamó a Miguel, la voz firme a pesar de la adrenalina. Él llegó en minutos con la doctora Gabriela a remolque. Se llamó a la policía, se hizo un informe policial, se recogieron las huellas dactilares y aunque no había pruebas directas de que fuera él, la abogada estaba segura. Era una táctica para intimidarla. Esto solo prueba que estamos en el camino correcto, Alma, dijo la doctora Gabriela, con la voz calma, pero determinada. Está desesperado. Vamos a pedir una orden de alejamiento. La orden de alejamiento fue concedida rápidamente, prohibiendo al exmarido acercarse a Alma, a su trabajo, a su residencia. Era un alivio, pero ella sabía que un pedazo de papel no lo detendría por completo. La vigilancia ahora era más una certeza que una intuición. En medio de todo esto, la relación con Miguel continuaba floreciendo. La invitó a pasar un fin de semana en su casa de campo, un refugio tranquilo lejos del ajetreo de la ciudad y de la tensión del proceso. Alma dudó por un momento. La idea de entregarse a algo tan íntimo aún la asustaba, pero la confianza que tenía en él, la seguridad que le transmitía, la hizo aceptar. El fin de semana en la casa de campo fue un punto de inflexión. Lejos de las preocupaciones, de las amenazas, se permitió relajarse. Caminaron por la naturaleza, cocinaron juntos, conversaron durante horas junto a la chimenea. Miguel la hizo reír, la hizo olvidar el peso del mundo. Vio en él no solo al empresario exitoso, sino al hombre gentil, sensible, que la comprendía sin palabras. En la última noche, bajo un cielo estrellado, Miguel la abrazó. El toque era gentil, protector. «Eres la mujer más fuerte que conozco». «Alma», susurró, el mentón apoyado en su cabeza, «y estoy muy orgulloso de ti». Alma sintió un calor extenderse por todo su cuerpo. Aquel abrazo era un puerto seguro, un refugio. Levantó el rostro y lo miró a los ojos. Ya no había miedo, solo gratitud y un amor que comenzaba a manifestarse. Se inclinó y lo besó, un beso suave, cargado de todo lo que habían construido juntos, respeto, amistad y un futuro que se dibujaba prometedor. Aún había desafíos por delante. La batalla legal no había terminado y el pasado, como una sombra, aún intentaba entrometerse. Pero en ese momento, en los brazos de Miguel, Alma sabía que estaba en el camino correcto. Se había encontrado su valor y ahora estaba lista para amar y ser amada, sin miedo, sin reservas. El beso bajo el cielo estrellado, en la casa de campo de Miguel, selló un nuevo capítulo en la vida de Alma. A partir de ese momento, la relación entre ellos, antes una amistad profunda y un apoyo incondicional, se transformó en un romance delicado y prometedor. No había prisa ni exigencias, solo la certeza de que habían encontrado uno en el otro un refugio, un puerto, seguro donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni miedos. Miguel era la calma en medio de la tormenta que aún la rodeaba, y Alma, la luz que él no sabía que buscaba. La rutina de trabajo en la nueva sucursal seguía siendo intensa, pero ahora cada desafío era enfrentado con una energía renovada. El éxito de la sucursal era innegable, y la reputación de Alma como una líder visionaria crecía cada día. Se sentía realizada, no solo profesionalmente, sino personalmente. Las cenas en el pequeño apartamento de Alma, ahora más decorado y acogedor, se volvieron frecuentes. Cocinaban juntos, escuchaban música, y las conversaciones se extendían hasta la madrugada, revelando capas más profundas de sus almas. La orden de alejamiento había, de cierta forma, contenido el ímpetu del exmarido. Las apariciones disminuyeron, las llamadas cesaron por un tiempo, pero la tensión en el aire era palpable. Alma sabía que él solo estaba esperando el momento adecuado para atacar de nuevo.
La doctora Gabriela la alertaba constantemente para no bajar la guardia, pues la obsesión de él era peligrosa. La abogada trabajaba incansablemente para reunir más pruebas, para cerrar el cerco en torno a los fraudes y robos que él había cometido. Un día, mientras Alma estaba en una reunión importante en la sucursal, su celular sonó. Era un número desconocido. Lo ignoró. Sonó de nuevo y otra vez. Una sensación de inquietud la invadió. Al final de la reunión revisó los mensajes de voz. Era la voz de su exmarido, distorsionada y cargada de odio. ¿Crees que te libraste de mí, Alma? No sabes con quién te estás metiendo. Voy a destruir todo lo que has construido. Todo. Y él también. La última frase, refiriéndose a Miguel, la hizo helarse. Él lo sabía. Estaba observando. Alma sintió el miedo antiguo intentando instalarse, pero la ira lo reemplazó rápidamente. Él había cruzado una línea. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de Miguel, de la vida que estaban construyendo juntos. Llamó a la doctora Gabriela inmediatamente y la abogada la tranquilizó, asegurando que el mensaje era una prueba más de la obsesión de él y que sería usado en su contra en el tribunal. Miguel, al enterarse del mensaje, se enfureció. La preocupación por la seguridad de Alma era evidente en sus ojos. Reforzó las medidas de seguridad alrededor de ella, contrató más guardias para la oficina y para el edificio de ella. «No voy a dejar que te lastime, Alma», dijo, la voz firme, los ojos llenos de determinación. «Nunca más». A pesar de la tensión, la relación entre ellos se fortaleció. La adversidad, en lugar de separarlos, los unió aún más. Eran un equipo, enfrentando el mundo juntos. Alma encontró en Miguel no solo un compañero, sino un protector, alguien que la hacía sentirse segura y amada. El proceso legal avanzaba y las pruebas contra el exmarido se acumulaban. Los fraudes eran innegables, las firmas falsificadas, las cuentas vaciadas. La doctora Gabriela estaba confiada en la victoria, pero el exmarido, en un último acto de desesperación, intentó una jugada final. Convocó una rueda de prensa, alegando ser víctima de una conspiración, de una exesposa vengativa que quería destruir su reputación. Distorsionó los hechos, mintió descaradamente, tratando de manipular la opinión pública a su favor. Alma vio la rueda de prensa por televisión, en la oficina de Miguel. La ira la consumió. Él no tenía límites. Miguel la abrazó sintiendo la tensión en su cuerpo. «No te preocupes, Alma. La verdad siempre sale a la luz». Y la verdad, de hecho, comenzó a aparecer. La doctora Gabriela, con su equipo, trabajó incansablemente para desmentir las alegaciones de él. Documentos, testigos, pruebas irrefutables fueron presentadas a la prensa, desenmascarando la farsa del exmarido. La opinión pública, antes confusa, comenzó a volverse contra él. La imagen de víctima que intentó construir se desmoronó. La fecha del juicio final se acercaba. Alma sentía una mezcla de ansiedad y alivio. Era el fin de un ciclo, el momento de pasar página de una vez por todas. Miguel estuvo a su lado en cada etapa, su presencia un recordatorio constante de que no estaba sola. La noche anterior al juicio, cenaron en silencio en el apartamento de Alma. Estaba nerviosa, pero también en paz. «Gracias por todo, Miguel», dijo tomando la mano de él. «No lo habría logrado sin ti». Él sonrió, una sonrisa cálida y tranquilizadora. «Lo lograste por ti misma, Alma. Yo solo te ayudé a ver la fuerza que siempre estuvo ahí». Aquella noche, Alma durmió un sueño profundo, el más tranquilo que había tenido en años. Sabía que el día siguiente sería decisivo, pero estaba lista para enfrentar el pasado, para luchar por su futuro y para abrazar la vida que había construido ladrillo a ladrillo, con la ayuda de un hombre que la amaba y la veía como la mujer extraordinaria que realmente era. El día del lunes en el juicio amaneció con un cielo gris, reflejando la tensión que flotaba en el aire. Alma despertó temprano, sin necesidad de alarma, con una mezcla de aprensión y una extraña sensación de paz.
Se puso un traje sastre discreto, pero elegante, y se arregló el cabello con cuidado. No era para impresionar a nadie, sino para sentirse fuerte, para mostrarse a sí misma que estaba lista para el enfrentamiento final. Miguel la esperaba en la puerta de su edificio. Estaba impecable en un traje oscuro, pero sus ojos transmitían una preocupación silenciosa. ¿Lista?, preguntó la voz suave. Alma asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Lista. En el tribunal, el ambiente era pesado. Periodistas se aglomeraban en la entrada, cámaras parpadeaban, y la expectativa era palpable. El exmarido de Alma estaba presente, acompañado de su abogado, con una expresión de arrogancia que Alma conocía bien, pero a diferencia de otras veces, no sintió miedo, solo una determinación fría. La sesión comenzó. La doctora Gabriela, con su elocuencia y dominio de los hechos, presentó las pruebas de forma irrefutable. Extractos bancarios, contratos falsificados, testimonios de antiguos empleados que habían sido perjudicados por él. Cada documento, cada palabra, era un golpe contra la farsa que él había construido. Alma, sentada al lado de su abogada, observaba todo con atención, sintiendo la justicia acercarse. Cuando llegó el turno del exmarido para declarar, intentó mantener la pose de víctima, de hombre injusticiado. Pero su voz fallaba. Sus mentiras eran fácilmente desenmascaradas por la doctora Gabriela, que lo acorralaba con preguntas precisas y pruebas incontestables. La arrogancia inicial dio lugar a un nerviosismo creciente, y comenzó a contradecirse, a enredarse en sus propias mentiras. Alma sintió una punzada de lástima, pero la emoción fue rápidamente reemplazada por el recuerdo de todas las humillaciones, de todas las veces en que él la hizo sentirse insignificante. Estaba cosechando lo que había sembrado. El punto culminante del juicio fue la presentación de una grabación de audio, obtenida legalmente por el equipo de la doctora Gabriela, donde el exmarido, en una conversación con un cómplice, confesaba detalladamente los fraudes y la falsificación de las firmas. La voz de él, clara e inconfundible, llenó la sala del tribunal silenciando a todos. La farsa se desmoronó por completo. Al final del día, el juez dictó la sentencia. El exmarido fue condenado por fraude, falsificación de documentos y desvío de bienes. Además de la pena de prisión, fue obligado a resarcir a Alma por todos los valores desviados, más intereses y actualización monetaria. La justicia se había hecho. Alma sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La batalla había sido larga y dolorosa, pero había vencido. Al salir del tribunal, los flashes de las cámaras aún la perseguían, pero ahora eran flashes de celebración, no de escrutinio. Ya no era la víctima, era la victoriosa. Miguel la abrazó fuerte, un abrazo que transmitía todo su orgullo y cariño. «Lo lograste, Alma. Eres increíble». La doctora Gabriela, con una sonrisa victoriosa, estrechó la mano de Alma. «Felicidades, Alma. Fue una lucha difícil, pero fuiste impecable». Aquella noche, Miguel la llevó a una cena especial. No era un restaurante elegante, sino un lugar sencillo y acogedor, donde podían conversar en paz. Alma sintió el peso de años de dolor y humillación disiparse. Estaba libre, libre de las ataduras del pasado, libre del miedo, libre para vivir su propia vida. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Miguel, los ojos brillantes. Alma sonrió, una sonrisa genuina y llena de esperanza. «Voy a vivir, Miguel. Voy a vivir cada día como si fuera el primero. Voy a construir mi futuro, con mi propia fuerza y con las personas que me di. Aman de verdad. Brindaron por la libertad, por el futuro, por el amor que florecía entre ellos. Alma sabía que la vida aún le reservaba desafíos, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Se tenía a sí misma, su fuerza inquebrantable, y el amor de Miguel, un amor que la veía, que la valoraba y que la ayudaba a brillar. La historia de quien fue humillada todos los días, hasta que un día un millonario la notó, y principalmente hasta que un día ella misma se vio, estaba lejos de terminar. Pero el capítulo del dolor y la sumisión había sido cerrado, y uno nuevo,
lleno de luz y posibilidades, apenas comenzaba. Con la sentencia dictada y la justicia hecha, un peso inmenso fue retirado de los hombros de Alma. Aquel cielo gris del día del juicio dio lugar a días soleados, reflejando la ligereza que sentía en su alma. La indemnización, aunque sustancial, era más un símbolo de su victoria que una necesidad financiera. Había probado a sí misma que era capaz de levantarse, de luchar y de vencer. Los primeros días después del veredicto fueron de puro alivio. Alma se permitió un tiempo para respirar, para absorber la nueva realidad. Pasó horas en su pequeño apartamento, ahora un verdadero hogar, sin la sombra del miedo flotando sobre él. Organizó sus pensamientos, sus planes, y sintió una paz profunda que nunca imaginó posible. La nueva sucursal de la empresa de Miguel prosperaba bajo su liderazgo. Alma se dedicaba con aún más pasión, transformando el espacio en un centro de innovación y colaboración. Su equipo la admiraba y se sentía realizada al ver el impacto de su trabajo. La visibilidad de su caso en los medios, aunque inicialmente incómoda, acabó por reforzar su imagen de mujer fuerte y determinada, abriendo puertas para nuevas oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa. La relación con Miguel florecía cada día. No eran solo amantes, sino mejores amigos, confidentes y cómplices. Las cenas se volvieron más elaboradas, los viajes de fin de semana más frecuentes. Él la presentaba a sus amigos y familiares, y Alma, por primera vez, se sentía parte de algo más grande, de una familia que la acogía con cariño y sin juicios. Miguel la veía en su totalidad, su fuerza, su vulnerabilidad, su inteligencia, y la amaba por todo eso. Alma comenzó a explorar nuevos pasatiempos e intereses. Se inscribió en clases de pintura, algo que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo tiempo o valor. Los colores vibrantes en el lienzo reflejaban la explosión de vida que sentía dentro de sí. También comenzó a practicar yoga, encontrando en la meditación una forma de calmar la mente y conectarse consigo misma. Cada nueva actividad era un paso hacia una vida plena y auténtica. Una tarde, mientras caminaba por un parque, Alma vio a una joven sentada en un banco, con la cabeza baja, los hombros encogidos. La imagen la transportó de vuelta en el tiempo, a una versión más joven de sí misma. Sintió una punzada de empatía. Se acercó a la joven, se sentó a su lado y con una voz amable preguntó si estaba todo bien. La joven, sorprendida, levantó la mirada y Alma vio el dolor en sus ojos. No conocía la historia de aquella joven, pero conocía la sensación de estar perdida. Alma no dio consejos, no invadió su espacio. Solo compartió un poco de su propio viaje, de cómo la vida puede cambiar, de cómo la fuerza muchas veces se esconde donde menos se espera. La joven escuchó atentamente, y al final, una pequeña sonrisa surgió en sus labios. «Gracias», dijo. «Necesitaba oír esto». Alma sonrió de vuelta, sintiendo una nueva vocación despertar dentro de sí, la de inspirar, de mostrar a otras mujeres que la resiliencia es una fuerza poderosa. La vida de Alma ya no estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que había construido. Había transformado el dolor en fuerza, la humillación en dignidad, el miedo en coraje. El pasado, aunque parte de su historia, ya no la aprisionaba. Era la arquitecta de su propio destino, una mujer que se reinventó, que floreció en medio de las adversidades y que encontró el amor y la felicidad donde menos esperaba. Aún había mucho por vivir, muchos sueños por realizar, pero Alma sabía que estaba lista para cada nuevo amanecer, para cada nuevo desafío. Había encontrado su voz, su propósito y, lo más importante, se había encontrado a sí misma. Y esa era la mayor de las victorias. Los meses se transformaron en años y la vida de Alma continuó desarrollándose en un tapiz de logros y alegrías. La sucursal que dirigía se convirtió en un modelo de éxito dentro de la empresa de Miguel, expandiéndose y generando resultados impresionantes. Su reputación como líder innovadora e inspiradora crecía, y frecuentemente era invitada a conferencias y talleres,
compartiendo su historia de superación y empoderamiento. La relación con Miguel se profundizaba cada día, transformándose en un amor maduro e inquebrantable. Se volvieron inseparables, construyendo una vida juntos basada en el respeto, la confianza y una profunda admiración mutua. Miguel, con su apoyo constante y su fe inquebrantable en ella, era el cimiento de su felicidad. Alma, a su vez, trajo a la vida de él una ligereza y una pasión que no sabía que faltaban. El pequeño apartamento de Alma fue reemplazado por una casa acogedora que decoraron juntos, cada mueble y objeto contando una parte de su historia. El olor a café por la mañana, antes un recordatorio de dolor, ahora era la invitación a un nuevo día al lado de quien amaba. Los almuerzos y cenas estaban repletos de risas, planes y la certeza de que habían encontrado su hogar el uno en el otro. La semilla de la inspiración, plantada en aquel encuentro casual en el parque, floreció en un proyecto significativo. Alma, con el apoyo de Miguel y de la doctora Gabriela, creó una fundación para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo soporte jurídico, psicológico y profesional. Dedicaba parte de su tiempo a esta causa, compartiendo su experiencia y mostrando a otras mujeres que era posible recomenzar, que la fuerza para cambiar estaba dentro de ellas. La fundación se convirtió en un faro de esperanza y Alma en una mentora para cientos de mujeres que buscaban su propia libertad. El exmarido de Alma, después de cumplir parte de su condena, fue liberado. La noticia, que antes la habría aterrorizado, ahora la encontraba con una extraña indiferencia. Él era una sombra del pasado, un recuerdo distante que ya no tenía poder sobre ella. La orden de alejamiento seguía vigente, y él no hizo ningún intento de contacto. Alma se había liberado de él no solo legalmente, sino emocionalmente. Su vida era tan rica y plena que no había espacio para el miedo o el rencor. Un día, Miguel la sorprendió con un viaje. No a un destino exótico, sino a la pequeña ciudad donde todo había comenzado para ella. Alma sintió una mezcla de emociones al revisitar los lugares que alguna vez fueron escenario de su dolor. La calle de su antigua casa, el supermercado donde conoció a Miguel, el café donde él la observaba. Pero en lugar de tristeza, sintió una profunda gratitud. Cada uno de esos lugares era un recordatorio del camino que había recorrido, de la mujer fuerte en que se había convertido. En el café se sentaron en la misma mesa donde Miguel la observaba. Él tomó su mano, los ojos llenos de amor. «Recuerdo la primera vez que te vi aquí, Alma», dijo, la voz suave. «Parecías tan perdida, pero yo veía un brillo en tus ojos. Sabía que había algo especial en ti». Alma sonrió, las lágrimas humedeciendo sus ojos. «Y yo recuerdo cómo fuiste el primero en verme, Miguel, en verme de verdad». Aquella tarde, mientras caminaban por las calles de la ciudad, Alma sintió que había cerrado un ciclo. Había regresado al punto de partida, pero no como la mujer quebrada que partió. Volvió como la mujer victoriosa, realizada y amada. La vida de Alma era un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de transformar el dolor en propósito, el miedo en coraje. Había encontrado su voz, su lugar en el mundo y un amor que la elevaba. La historia de quien fue humillada todos los días, hasta que un día un millonario la notó, y principalmente, hasta que un día ella misma se vio, era ahora una saga de triunfo, de autodescubrimiento y de un amor que trascendió todas las adversidades. Y para Alma, el futuro se extendía como un horizonte infinito de posibilidades. Cada nuevo día, una nueva oportunidad de vivir plenamente. La visita a su ciudad natal, al lado de Miguel, fue más que un cierre de ciclo. Fue un portal para un nuevo comienzo, un recordatorio tangible de cuán lejos había llegado. Aquel día marcó no solo la superación del pasado, sino la celebración del presente y la promesa de un futuro que estaban construyendo juntos. Pocos meses después, en 1900, un atardecer dorado, Miguel la sorprendió con una propuesta de matrimonio. No fue en un restaurante lujoso o con un anillo extravagante.
sino en su casa, en el jardín que cultivaban con tanto cariño. Se arrodilló con un anillo simple, pero significativo, y sus ojos estaban llenos de una emoción que Alma reconoció como pura e incondicional. «Alma», dijo la voz entrecortada, «te amo. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo más que una empresa, construyendo una familia, un legado. ¿Aceptas ser mi esposa?». Las lágrimas corrieron por el rostro de Alma, pero eran lágrimas de alegría y gratitud. «Sí, Miguel, 1000 veces sí». La boda fue una celebración íntima y emocionante, rodeada de los amigos más cercanos y de la familia de Miguel, que la acogió como una hija. La doctora Gabriela, su abogada y ahora amiga, estaba allí, testimoniando la felicidad de Alma. No hubo grandes fiestas, solo la esencia del amor y la unión. Alma, vestida con un vestido simple y elegante, se sintió la mujer más feliz y completa del mundo. Ya no estaba buscando validación externa. Su felicidad venía de dentro y era compartida con el hombre que la amaba incondicionalmente. Los años que siguieron estuvieron llenos de crecimiento en todas las áreas de la vida de Alma. La fundación que creó prosperó, expandiendo sus actividades a otras ciudades e impactando la vida de miles de mujeres. Alma se convirtió en una voz respetada en el escenario del empoderamiento femenino, su historia inspirando conferencias y libros. Veía en cada mujer que ayudaba un reflejo de sí misma, y la gratitud en sus ojos era la mayor recompensa. En el ámbito profesional, la sucursal de Miguel que ella dirigía continuó creciendo, convirtiéndose en una de las más exitosas del grupo. Alma, con su visión estratégica y liderazgo humanizado, fue promovida a un cargo de dirección ejecutiva en la sede de la empresa, trabajando codo a codo con Miguel. La asociación de ellos, antes profesional y después amorosa, ahora era un pilar que sostenía no solo sus vidas personales, sino también el futuro de una gran corporación. La vida a dos con Miguel era un constante aprendizaje y una fuente inagotable de alegría. Viajaban, exploraban nuevos lugares y encontraban placer en las pequeñas cosas del día a día. Su casa era un hogar de risas, de conversaciones profundas y de un amor que se renovaba cada amanecer. Alma, que un día creyó que nunca sería madre, descubrió la alegría de la maternidad al lado de Miguel, y la llegada de sus hijos trajo una nueva dimensión de amor y propósito a sus vidas. El exmarido de Alma, tras su liberación, intentó reconstruir su vida lejos de los reflectores. Las noticias sobre él eran esporádicas y ya no la afectaban. Era un capítulo cerrado, una página girada en un libro que ahora narraba una historia de triunfo y resiliencia. En un día tranquilo, sentada en el jardín de su casa, observando a sus hijos jugar y a Miguel leyendo un libro a su lado, Alma reflexionó sobre su viaje. Había sido humillada, disminuida, robada de su dignidad, pero se había negado a ser una víctima. Había luchado, se había levantado y había construido una vida que superaba con creces sus sueños más audaces. La mujer que un día se escondió en las sombras, que creyó no valer nada, ahora era una líder respetada, una esposa amada, una madre dedicada y una inspiración para muchos. Su historia no era solo sobre un millonario que la notó, sino sobre la fuerza inquebrantable de una mujer que, en el proceso de liberarse, finalmente se encontró. Y, en ese encuentro consigo misma, descubrió que la mayor riqueza no estaba en el dinero o el estatus, sino en la paz, el amor y el propósito que había construido con sus propias manos. Los años continuaron pasando, tejiendo un tapiz rico y vibrante en la vida de Alma. Sus hijos, antes pequeños, crecían, trayendo nuevas alegrías y desafíos en cada fase. La casa que ella y Miguel construyeron juntos era un hogar rebosante de vida, risas y el aroma de comidas compartidas. La rutina, antes una carga, ahora era un ritmo armonioso de trabajo, familia y pasiones personales. La Fundación de Alma, Voces de la Libertad, se convirtió en un faro nacional. Sus programas de apoyo jurídico, capacitación profesional y terapia para mujeres en situación de vulnerabilidad
se replicaban en diversas ciudades, con el apoyo de grandes empresas y del gobierno. Alma ya no era solo la directora, era el alma de la fundación, la personificación de la esperanza para miles de mujeres. Viajaba por el país, no para huir del pasado, sino para construir un futuro mejor para otras, compartiendo su historia con una humildad y una fuerza que inspiraban a todos. En el mundo corporativo su ascenso continuó. Junto a Miguel, ayudó a moldear la empresa en una potencia no solo de negocios, sino de responsabilidad social. La visión de Alma para un liderazgo empático e inclusivo permeaba todas las capas de la organización, convirtiéndola en un ejemplo en el mercado. Las decisiones que tomaban juntos, tanto en la vida personal como profesional, siempre estaban guiadas por valores de integridad y propósito. Miguel, que la había notado en su fragilidad, ahora la veía como una fuerza imparable, y su orgullo por ella era evidente en cada mirada, en cada gesto. La memoria del exmarido que un día la atormentó, ahora era solo una nota al pie en 1900 su larga y victoriosa historia. Las cicatrices del pasado existían, pero eran como marcas de batalla, recordatorios de su resiliencia, no de su dolor. Había perdonado, no por él, sino por sí misma, para liberar su propio corazón de cualquier residuo de amargura. La vida de él, distante y sin ninguna intersección con la de ella, ya no tenía el poder de perturbarla. En un aniversario de boda, Miguel y Alma revisitaron el café donde todo comenzó. El lugar había cambiado un poco, modernizado, pero la esencia permanecía. Sentados a la mesa, con las manos entrelazadas observaban el movimiento de la calle. Alma sonrió, recordando a la mujer encogida que un día fue, y la forma en que Miguel, con una simple mirada, había comenzado a desvelar la fuerza que ella escondía. ¿Recuerdas aquel día?, preguntó Miguel, un brillo en los ojos. Sabía que eras especial, Alma, pero nunca imaginé cuán extraordinaria te volverías. Alma apretó su mano. Lo recuerdo, y recuerdo cómo me ayudaste a verlo. Me diste el coraje para encontrarme. La vida de Alma no era un cuento de hadas donde todos los problemas desaparecen mágicamente. Había desafíos, pérdidas, momentos de duda como en cualquier vida real. Pero los enfrentaba con una serenidad y una sabiduría que solo la experiencia puede traer. Había aprendido que la verdadera felicidad no estaba en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de superarlos, de crecer con ellos. Más que la mujer que fue notada por un millonario, Alma era ahora la mujer que se notó, que se valoró, que se amó y que construyó un legado de fuerza y esperanza. Su viaje era un testimonio de que la dignidad y la libertad son conquistas diarias y que la mayor riqueza reside en la capacidad de transformar la propia historia, inspirando a otros a hacer lo mismo. Y, con Miguel a su lado y sus hijos creciendo, en un ambiente de amor y seguridad, Alma sabía que su historia de triunfo estaba lejos de tener un final. Era una narrativa en constante evolución, un himno a la resiliencia y al poder transformador del amor y el autodescubrimiento. Los años continuaron desplegándose suavemente, cada uno añadiendo nuevos colores y texturas al tapiz de la vida de Alma. Sus hijos, ahora adolescentes, traían la energía vibrante de la juventud a la casa, con sus propias pasiones, desafíos y sueños. Alma y Miguel, observándolos crecer, sentían la alegría y la complejidad de la paternidad, navegando juntos por las aguas de la educación y el apoyo incondicional. La casa, antes un refugio, era ahora un centro de efervescencia, risas y discusiones apasionadas sobre el mundo. La Fundación Voces de la Libertad había alcanzado un nivel de reconocimiento nacional e internacional. Alma, con su liderazgo visionario, había transformado la organización en un ecosistema completo de apoyo que no solo rescataba a mujeres de situaciones de abuso, sino que las capacitaba para una vida plena y autónoma. Había creado programas de mentoría, incubadoras de negocios para emprendedoras e incluso un centro de investigación sobre violencia de género
contribuyendo a la formulación de políticas públicas más eficaces. La historia de Alma, contada en libros y documentales, inspiraba a millones y se había convertido en una voz influyente en la lucha por los derechos y la igualdad. En el escenario corporativo, su asociación con Miguel era legendaria. Juntos, habían transformado la empresa en un gigante del sector, conocido no solo por su innovación y rentabilidad, sino también por su cultura ética y su compromiso social. Alma, como directora ejecutiva, era la fuerza motriz detrás de muchas de las iniciativas de diversidad e inclusión de la empresa, asegurando que el ambiente de trabajo fuera un reflejo de los valores que defendía en su fundación. Miguel, su eterno compañero y admirador, veía en ella no solo a la mujer que amaba, sino a una líder nata, cuya visión y compasión eran incomparables. La vida de Alma era, en muchos aspectos, un sueño realizado. Sin embargo, sabía que la felicidad no era un destino, sino un viaje continuo. Había momentos de introspección, de cuestionamiento sobre el futuro, sobre el legado que deseaban dejar. El paso del tiempo traía consigo la sabiduría de que la vida es cíclica y que cada fase exigía una nueva adaptación, una nueva mirada. En una tarde de otoño, sentada en su oficina en la fundación, Alma hojeaba un informe sobre el impacto de un nuevo programa. Una joven pasante, recién graduada en Derecho, entró en la sala vacilante. «Doctora Alma», comenzó, la voz un poco temblorosa, «quería agradecerle. Su historia me inspiró a seguir esta carrera. Yo también pasé por algo parecido, y ver lo que usted construyó me dio fuerzas para luchar». Alma miró a la joven y vio en ella no la fragilidad, sino la llama de la resiliencia. Era un espejo de su propia juventud, pero con una esperanza que ella en aquella época no poseía. Sonrió cálidamente. «No me llames doctora Alma, querida. Llámame simplemente Alma». Invitó a la joven a sentarse y durante horas conversaron sobre la vida, sobre los desafíos y las victorias. Alma se dio cuenta de que su propósito había evolucionado. Ya no se trataba solo de su propia superación, sino de pavimentar el camino para las próximas generaciones de mujeres fuertes. Aquella noche, al lado de Miguel, mientras observaban las estrellas desde el jardín, Alma compartió la conversación. «Sabes, Miguel», dijo, «siento que estamos construyendo algo que va más allá de nosotros. Es un legado, una cadena de esperanza que se extiende hacia el futuro». Miguel la abrazó, besando su cabello. «Y tú eres el corazón de ese legado, Alma. Eres la prueba de que la fuerza más poderosa no es la que se impone, sino la que se levanta, la que inspira». La historia de Alma, la mujer que fue humillada y que se levantó, ya no era solo sobre un viaje personal. Era sobre la capacidad humana de transformar la adversidad en un catalizador para la grandeza, de encontrar propósito en el dolor y de construir un futuro donde la libertad y la dignidad fueran accesibles para todos. Y, continuamente, cada nuevo amanecer, Alma sabía que aún había mucho por hacer y que estaba lista para seguir escribiendo los próximos capítulos de su extraordinaria vida. Los años continuaron pasando, y la vida de Alma, Miguel y sus hijos se consolidó en una armonía que era, para Alma, la más pura forma de felicidad. Sus hijos, ahora jóvenes adultos, seguían sus propios caminos, inspirados por los valores de resiliencia y compasión que aprendieron en casa. La casa, antes llena de la energía de la infancia y la adolescencia, ahora se adaptaba a la nueva fase, con espacios para encuentros familiares y momentos de quietud. La Fundación Voces de la Libertad se había convertido en un movimiento global. Alma, con su visión incansable y su capacidad de movilizar recursos y personas, había transformado la organización en una referencia mundial en la lucha contra la violencia de género y en el empoderamiento femenino. Conferencias internacionales la invitaban a dar charlas, gobiernos buscaban su asesoría, y su historia, traducida a varios idiomas, era un faro para mujeres en todos los continentes. El impacto de su trabajo era inmensurable, medido no en números, sino en vidas transformadas,
en sonrisas que antes no existían, en voces que antes eran silenciadas. En el escenario corporativo, Alma y Miguel formaban un dúo legendario. La empresa, bajo su liderazgo conjunto, no era solo un imperio financiero, sino un ejemplo de responsabilidad social corporativa. Habían implementado programas de equidad salarial, licencia parental ampliada y flexibilidad laboral que se convirtieron en modelos para otras corporaciones. Alma, en particular, se dedicaba a ser mentora de jóvenes talentos, especialmente mujeres, asegurando que la próxima generación de líderes fuera más diversa y consciente. Veía en cada mentoría una oportunidad de sembrar la confianza y el coraje que un día ella misma necesitó encontrar. La vida de Alma era plena, pero nunca olvidó sus raíces. Visitaba la pequeña ciudad donde todo comenzó con más frecuencia, no solo para revisitar recuerdos, sino para invertir en la comunidad. La fundación abrió una sucursal allí, y Alma dedicaba tiempo personal para supervisar los proyectos, asegurando que las mujeres de su ciudad natal tuvieran acceso a las mismas oportunidades que ella había creado para otras. El exmarido, una figura cada vez más distante, había desaparecido completamente de su vida. Las noticias sobre él eran escasas y ya no tenían el poder de evocar ninguna emoción en Alma. Era un fantasma de un pasado que ella había trascendido, una prueba de que la oscuridad puede ser superada por la luz. En un atardecer, sentada, en el jardín de su casa, Miguel a su lado, Alma observaba la puesta de sol. Sus hijos estaban fuera, viviendo sus propias aventuras. La casa estaba tranquila, llena solo del suave sonido del viento en los árboles. «¿Sabes, Miguel?», dijo la voz suave, «a veces miro todo esto y aún me sorprendo pensando en la mujer que era. Es casi como si fuera otra persona». Miguel tomó su mano entrelazando los dedos. «Es otra persona, Alma, pero la esencia, la fuerza, la bondad, todo eso ya estaba allí. Yo solo tuve el privilegio de ver florecer». Alma sonrió, una sonrisa que llevaba la sabiduría de una vida bien vivida. «Y tú me diste el suelo fértil, el sol y el agua que necesitaba. Sin ti, no sé si habría florecido de esta manera». «Florecimos juntos», corrigió él besando su frente. El viaje de Alma, la mujer que fue humillada y que se levantó, era más que una historia de superación individual. Era un testimonio del poder del amor, de la resiliencia humana y de la capacidad de transformar el propio dolor en un legado de esperanza para el mundo. Había encontrado no solo la libertad y el amor, sino un propósito que trascendía su propia existencia. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Alma sabía que su historia, aunque llena de capítulos, era una narrativa continua de crecimiento, amor y un impacto que resonaría por generaciones. El paso del tiempo, con su delicadeza e inexorabilidad, continuaba moldeando la vida de Alma. El cabello, antes castaño, ahora exhibía hebras plateadas que brillaban con la sabiduría acumulada de una vida plena. Miguel, a su lado, también llevaba las marcas del tiempo, pero sus ojos aún reflejaban el mismo cariño y admiración que la habían notado en aquel café tantos años atrás. Sus hijos, ahora adultos, habían construido sus propias familias, y la casa se llenaba de una nueva generación de risas y energía con la llegada de los nietos, que veían en Alma no solo una abuela amorosa, sino una figura inspiradora, cuyas historias de superación eran contadas con reverencia. La Fundación Voces de la Libertad se había convertido en un pilar inquebrantable en la sociedad global. Alma, aunque aún activa e involucrada, había delegado muchas de las responsabilidades diarias a una nueva generación de líderes que ella misma había mentoreado. Su función ahora era más la de una embajadora, una visionaria que inspiraba y guiaba, asegurando que los valores y el propósito de la fundación permanecieran intactos. Viajaba menos, prefiriendo dedicar su tiempo a escribir, a compartir su vasta experiencia en libros y artículos que se convirtieron en referencias para el empoderamiento femenino y la justicia social. En el consejo de la empresa de Miguel, Alma seguía siendo una voz influyente,
defendiendo la innovación con responsabilidad y la ética en los negocios. La empresa, bajo el liderazgo de Miguel y con la visión de Alma, se había consolidado como un modelo de sostenibilidad e impacto social, demostrando que el éxito financiero y la conciencia social podían ir de la mano. La asociación entre ellos, que comenzó en una oficina y floreció en un amor profundo, era ahora un testimonio de una vida construida con propósito y dedicación mutua. La vida de Alma era un mosaico de memorias, logros y un amor que solo se profundizaba con los años. Había aprendido a abrazar cada fase de la vida, a encontrar belleza en la quietud y la reflexión. El pasado, con sus dolores y humillaciones, se había transformado en un catalizador para su fuerza, una base sólida sobre la cual construyó una existencia extraordinaria. Ya no había espacio para el rencor, solo para la gratitud. En una tarde soleada, sentada en el banco del jardín de su casa, con Miguel a su lado, Alma observaba a sus nietos jugar. La risa de ellos resonaba en el aire, una melodía de pura inocencia y alegría. Sintió la mano de Miguel apretar la suya. «Hicimos un buen trabajo, ¿verdad?», susurró él, los ojos fijos en los nietos. Alma sonrió, recostando la cabeza en el hombro de él. «Sí, Miguel, lo hicimos». Cerró los ojos por un momento, reviviendo mentalmente el viaje. La mujer asustada y humillada que un día fue, la lucha incansable para levantarse, el descubrimiento de su propia fuerza, el amor inesperado que la transformó. Todo había llevado a este momento: paz, plenitud y la certeza de que había vivido una vida con significado. La historia de Alma no era solo sobre una mujer que superó adversidades, ni solo sobre un millonario que la notó. Era sobre el viaje universal de autodescubrimiento, de encontrar la propia voz, de transformar el dolor en un legado de esperanza. Era sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor. Y mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos suaves y cálidos, Alma sabía que su vida, un testimonio de triunfo y propósito, continuaría reverberando por muchas generaciones, un eco de libertad e inspiración. El tiempo, en su danza incesante, continuó tejiendo los hilos de la existencia de Alma. Los años se transformaron en décadas, y la vida que había construido, ladrillo a ladrillo, florecía en un tapiz de recuerdos preciosos y un legado duradero. El cabello de Alma y Miguel era ahora casi enteramente plateado, un testimonio silencioso de los años compartidos, de las risas, de los desafíos superados y del amor que se profundizaba cada día. Sus nietos, crecidos, ya comenzaban a trazar sus propios caminos, algunos de ellos inspirados directamente por el trabajo y los valores de su abuela. La Fundación Voces de la Libertad se había convertido en una institución global, con oficinas y programas en decenas de países. Alma, aunque ya no al mando diario, era la presidenta honoraria y el alma de la organización. Su presencia en eventos importantes aún era un catalizador de inspiración y apoyo, y su nombre era sinónimo de resiliencia y empoderamiento femenino. Jóvenes líderes, que ella había mentoreado a lo largo de los años, ahora llevaban la antorcha, asegurando que la misión de dar voz y libertad a mujeres en situación de vulnerabilidad continuara expandiéndose. Alma sentía un orgullo inmenso al ver la semilla que plantó germinar en un vasto jardín de esperanza. En el consejo de la empresa, Alma y Miguel habían pasado el testigo a la siguiente generación, incluyendo a uno de sus hijos, que había heredado la visión y la ética de sus padres. Se mantenían como consejeros estratégicos, ofreciendo su vasta experiencia y sabiduría, pero ahora con más tiempo para disfrutar de la vida que habían construido juntos. La empresa continuaba prosperando, manteniéndose fiel a los valores de innovación y responsabilidad social que ellos habían inculcado. La vida de Alma se volvió más tranquila, más orientada a la introspección y a los placeres simples. Pasaba horas en su jardín, cultivando flores y hierbas, encontrando en la tierra una conexión con la esencia de la vida. La pintura, su antiguo pasatiempo, se convirtió en una pasión renovada, y sus lienzos, llenos de colores vibrantes y
Formas fluidas. Eran un reflejo de su alma en paz. Escribía sus memorias, no para buscar reconocimiento, sino para dejar un registro de su viaje, una prueba de que la vida, incluso después de las mayores tormentas, puede florecer en algo hermoso y significativo. El exmarido era un recuerdo tan distante que apenas ocupaba espacio en su mente. Las noticias sobre él habían cesado hace mucho tiempo y Alma ya no sentía la necesidad de saber. Su libertad era completa, no solo de la presencia de él, sino de cualquier vestigio de su influencia. En una tarde de primavera, mientras el sol se ponía, pintando el cielo, con tonos de rosa y dorado, Alma y Miguel estaban sentados en su terraza, observando el jardín. Uno de sus nietos, ya un joven adulto, vino a visitarlos y se sentó a los pies de Alma, tomando su mano arrugada. «Abuela», dijo, la voz suave, «estaba leyendo uno de sus libros hoy. Es increíble todo lo que usted pasó y construyó. A veces me pregunto cómo lo logró». Alma sonrió, sus ojos azules brillando con la luz del atardecer. Miró a Miguel, que apretó su mano en un gesto de complicidad. «Sabes, mi querido», comenzó, la voz un poco ronca por la emoción, «la vida es un viaje de altibajos. Caí muchas veces, pero siempre encontré una razón para levantarme. Y la mayor lección que aprendí es que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse una vez más de las que caíste». Hizo una pausa mirando hacia el horizonte. «Y la otra lección es que no necesitamos hacerlo solos. Tuve personas que creyeron en mí, que me tendieron la mano, y más importante, aprendí a creer en mí misma, a verme con los ojos de quien me amaba de verdad». El nieto la abrazó fuerte, y Alma sintió la continuidad de la vida, el paso de la antorcha. Su historia no era solo suya, era de todos los que la escucharon, de todos los que se inspiraron en ella. La mujer que fue humillada todos los días, hasta que un día un millonario la notó, y principalmente hasta que un día ella misma se había convertido en una matriarca, una leyenda viva, cuyo legado de amor, resiliencia y libertad resonaría por muchas y muchas generaciones. Y con Miguel a su lado, en el crepúsculo de una vida bien vivida, Alma sabía que había encontrado la paz que trasciende el tiempo. Las estaciones se sucedían, pintando el jardín con colores efímeros y marcando el paso de un tiempo que, para Alma y Miguel, parecía haberse expandido en una eternidad de momentos preciosos. Ahora, en una edad muy avanzada, sus pasos eran más lentos, pero sus corazones latían en un ritmo sincronizado, un testimonio de toda una vida de amor y compañerismo. La casa, siempre llena de vida, era un santuario de recuerdos, donde cada objeto contaba una historia, y cada rincón guardaba el eco de risas y susurros. La Fundación Voces de la Libertad, bajo el liderazgo de sus sucesores, florecía en una red global de apoyo. Alma, con su sabiduría y serenidad, seguía siendo la mayor inspiración, la matriarca de un movimiento que había transformado millones de vidas. Recibía cartas y visitas de mujeres de todas partes del mundo que venían a agradecerle por su valentía y por haber abierto caminos. En cada mirada de gratitud, Alma veía no solo el fruto de su trabajo, sino la confirmación de que el dolor puede ser transmutado en un poder inmenso para el bien. En el escenario empresarial, la compañía que Miguel había construido y que Alma ayudó a moldear seguía siendo un faro de innovación y responsabilidad social, ahora bajo la gestión competente de sus hijos y nietos. El legado de ética y humanidad que inculcaron en la cultura de la empresa era innegable, y la familia, unida por los mismos valores, garantizaba que la visión de sus fundadores perdurara. La vida de Alma y Miguel era ahora un himno a la plenitud. Pasaban sus días disfrutando de la compañía el uno del otro, de los hijos y nietos que los visitaban frecuentemente, y de la belleza simple de la naturaleza alrededor de su casa. Las conversaciones eran más lentas, repletas de pausas pensativas, pero cada palabra llevaba el peso de una vida rica en experiencias. Las manos envejecidas se buscaban constantemente, un toque que hablaba de décadas de complicidad y amor inquebrantable. El pasado,
con sus sombras y desafíos, se había disuelto en una niebla distante. El exmarido era una figura tan irrelevante que su nombre rara vez era mencionado, y cuando lo era con una indiferencia que atestiguaba la total liberación de Alma. Su victoria no fue solo legal o financiera, fue una victoria del alma, de la capacidad de perdonar y seguir adelante, sin ataduras. En una noche clara de verano, sentados en la terraza, envueltos en mantas ligeras, Alma y Miguel observaban las estrellas. El silencio era llenado solo por el canto de los grillos y por la respiración suave uno del otro. «¿Recuerdas, Miguel?», susurró Alma, la voz débil pero cargada de emoción, «cuando yo pensaba que mi vida había terminado, que nunca más sería feliz». Miguel apretó su mano, los ojos fijos en el cielo estrellado. «Lo recuerdo, mi amor, pero siempre supe que había una luz dentro de ti que nada podría apagar, y la encontraste». Alma sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «Y tú fuiste la estrella guía que me mostró el camino. Me diste el coraje para verme, para amarme». Él besó su frente, un gesto tierno y familiar. «Nos encontramos, Alma, y juntos construimos algo que valió la pena». La vida de Alma, la mujer que fue humillada y que se levantó, no era solo una historia de superación. Era una épica sobre la fuerza indomable del espíritu humano, sobre la capacidad de transformar el dolor en propósito, el miedo en coraje y la soledad en un amor que trasciende el tiempo. En el crepúsculo de sus vidas, Alma y Miguel eran la personificación de un viaje extraordinario, un testimonio vivo de que, incluso en las mayores adversidades, la esperanza, el amor y el autodescubrimiento pueden florecer en un legado eterno. Y con la paz en sus corazones, sabían que cada capítulo de su vida había sido escrito con un propósito divino. El tiempo, que había sido el verdugo y el salvador en la vida de Alma, ahora se convertía en un abrazo gentil, envolviéndola en su quietud. Los días se transformaron en un flujo sereno, donde cada amanecer era un regalo y cada anochecer un momento de gratitud. Alma y Miguel, inseparables hasta el último suspiro, vivían sus últimos años en una complicidad silenciosa, sus miradas intercambiando volúmenes de una historia que solo ellos conocían en su totalidad. La Fundación Voces de la Libertad continuaba prosperando, un monumento vivo a la resiliencia de Alma. Sus hijos y nietos, ahora al frente, aseguraban que los principios de dignidad y empoderamiento fueran la base de cada acción. El nombre de Alma era susurrado con reverencia en pasillos de poder y en comunidades carentes, un símbolo eterno de que la luz puede, sí, disipar la más densa oscuridad. La empresa, un legado de prosperidad y ética, seguía su curso, un testimonio de la visión y el trabajo incansable de una pareja que transformó el mundo a su alrededor. En una mañana de otoño, el aire fresco y el sol dorado entraban por la ventana de la habitación. Alma estaba acostada, la mano de Miguel firmemente entrelazada con la suya. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora rebosaban de una paz profunda y de un amor que parecía trascender el propio tiempo. Sintió un leve apretón en la mano de Miguel, un último gesto de cariño, y sus ojos se encontraron. No había palabras, solo la comprensión mutua de un viaje completo. Una sonrisa suave floreció en los labios de Alma, una sonrisa que llevaba la memoria de todas las lágrimas, de todas las luchas, pero sobre todo, de todas las victorias y de un amor que la salvó y la elevó. Su respiración se volvió más ligera, más espaciada, hasta que, con un último suspiro, partió, no hacia el fin, sino hacia la eternidad, dejando atrás un legado de fuerza, compasión y una historia que resonaría para siempre. Miguel, sintiendo la mano de ella relajarse en la suya, cerró los ojos, una lágrima solitaria corriendo por su rostro arrugado. Sabía que ella estaba libre, finalmente y completamente. Pocos meses después, Miguel, con el corazón sereno y el alma en paz, se unió a ella. Sus hijos los encontraron de la mano, como siempre estuvieron, en su casa, en el jardín que tanto amaban. La pareja que había superado el dolor y el abandono,
que construyó un imperio de amor y propósito, partió junta, dejando un vacío inmenso, pero también un legado inmortal. La historia de Alma, la mujer que fue humillada todos los días, hasta que un día un millonario la notó, y principalmente, hasta que un día ella misma se vio, se convirtió en una leyenda de resiliencia, de amor